Escala en París, Jordi Batallé. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Escala en París. Este miércoles se presenta en el Instituto Cervantes de la capital francesa y en colaboración con la Embajada de Ecuador, aquí en Francia, el libro Fauve, Fieras, se podría traducir en castellano, del poeta ecuatoriano Ramiro Oviedo, que ha editado en Francia las ediciones Corpus, que se podría traducir como Cuerpo Pulga. Y precisamente para hablarnos de este compendio y de su brillante trayectoria en el mundo de la poesía, Ramiro Oviedo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Ramiro, que explique antes que nada que has nacido en la localidad de Chambo, provincia de Chimborazo, en 1952, y que he leído que tu interés por la literatura nace a una muy temprana edad como una cuestión de higiene, provocada por un temblor de tierra. ¿Qué pasó? Veo que has leído mis trabajos. Bueno, en verdad, la inclinación, más que inclinación, es una necesidad terapéutica, vamos a decir. Lo que pasa es que en el pueblo este de Chambo, donde yo nací, que es el mundo rural de la provincia de Chimborazo, al pie del volcán, no había, cuando yo tenía 5 años de edad, 4 o 5 años, no había servicios higiénicos, sino una especie de un pozo séptico. Había que ir hasta allá a la huerta y ese pozo estaba atravesado por una tabla considerable que atravesaba de un lado a otro el pozo, y entonces había que irse allá a hacer sus necesidades. Una noche después de nuestra cena campesina, rural, decidí ir al pozo séptico. Y era una bella noche llena de estrellas. Me senté, empecé a mirar las estrellas, escuchando el croar de las ranas. En un momento dado parecía que estaba bailando un vals, ¿no? Y me sorprendió porque dije, qué extraño, esto no es común. Y en efecto no era ningún vals, sino un temblor de tierra. Y me caí, era casi un terremoto, y me caí en ese hueco de mierda. La gente en mi familia no se habían percatado de nada, pero tal vez los berrinches y el llanto que yo habré echado hizo despertar a los vecinos. Los vecinos vinieron a casa, me recuperaron, me bañaron, y bueno, a partir de ahí yo tengo la impresión que apesto a la mierda de todos los demás, no solo la mía. Y la escritura es una... Y la escritura es una manera es un duchazo obligado para mí. Hola. Te limpia de ese recuerdo. Según tus propias palabras, tus padres te llevan a Quito y te metieron preso en un seminario. ¿Te sentías prisionero en ese seminario? Completamente. Lo que pasa es que mis padres tenían 10 hijos y los medios económicos no eran suficientes para responder a la educación de todos. Y entonces, ¿qué pasó? Que un día, jugando fútbol en la calle, en la Plaza 24 de Mayo, una monjita francesa, enorme, ¿no?, me estaba esperando. Yo jugaba fútbol allí y me dice, yo te he seguido la pista durante varios días y veo que parece que no tienes casa. ¿Tú qué haces aquí todo el tiempo? ¿No tienes familia o qué? Bueno, le conté un poco mi historia. Dijo, ¿qué vas a hacer cuando terminas la escuela? Le conté todo. Le llevé a mi casa a insistencia de ella. Le presenté a mi mamá y entre ellas negociaron algo. ¿Cuál? Llevarme a un seminario, porque mi madre no tenía los medios para pagarme un colegio como era debido. Entonces estuve becado en un seminario, que lo que yo llamo estar preso, ¿no?, durante 6 años en esta localidad. Gracias a eso, Ramiro, vas a estudiar latín, griego y ponerte a leer convulsivamente, ¿no? Completamente, es decir, que es el lado positivo del seminario. Una especie de encierro, una especie de exilio contigo mismo, en donde empiezas a descubrir, porque lo bueno que tenían los curas es la biblioteca, una rica biblioteca, y ahí descubres. Todo el rato que empiezas a leer no paras nunca. Lo único que había que hacer en ese seminario o que podías hacer, es leer como loco, como si se acabara el mundo, o jugar fútbol a las 5 de la tarde. También jugabas a fútbol. También me jugaba. Vas a escribir también compulsivamente, porque he leído que uno de tus profesores te obligaba a escribir 3 poemas por semana. Tenía un profesor de literatura colombiano a quien le debo agradecer, no sé si agradecer o reprimir por esta vocación literaria, Pedro Patiño, que en efecto primero nos hizo gustar la poesía.
nos declamaba poemas, nos hacía leer libros de poesía y novelas también, y luego nos hizo crear un periódico, y para ese periódico había que escribir 2, 3 poemas cada semana, y él pues, escogía los que más les gustaba, y yo tenía 15 años, entonces por ahí empezó la cosa. Vas a venir a Francia en 1987. Fue a causa de una pedrada en un ojo tuerto, como reza uno de tus libros. Escribí Pedrada en Ojo Tuerto, un poema que cuenta las razones de mi exilio a Europa. ¿Por qué vine a Francia? Yo, la verdad, no tenía previsto en absoluto. Lo que ocurre es que en esos tiempos la política de Estado de mi país era terrible e insoportable. Yo sentía que me ahogaba, me estaba muriendo en ese país, pero realmente era un Estado asesino. Muchos compañeros míos desaparecieron, otros amigos, poetas murieron, a otros no se les encontró nunca. Y yo, bueno, tenía mucho miedo. Dije, no, esto es insoportable, y tal vez por cobardía vendí mi Volkswagen viejo que tenía y compré mi pasaje y me vine. Después de una experiencia en el sur de Francia, descubres Boulogne-sur-Mer, en el norte del país, cerca del mar, en el estrecho de la Mancha, en la costa que la llaman de ópalo, ¿no? La costa de ópalo, ¿Tiene sí. algo que ver con el ópalo esa costa? Bastante, bastante, pero sobre todo también con la ilusión óptica. A momentos la luz de Boulogne es lo más fantástico que existe, porque encuentras todos los colores, y el azul, pero en todas las gamas, ¿no? Y en un momento dado es ópalo, claro. Lástima que haga mucho frío y que también haya un viento terrible, ¿no? No es el clima mediterráneo, precisamente. No, estamos lejos de eso. Vas a vivir muchos años allí en Más de 20, Boulogne-sur-Mer, donde en la universidad vas a crear el departamento de español, que no existía, ¿no? ¿Cómo es posible? No existía. Eso creamos con una amiga, una colega, profesora de español también, María Fernández, a quien saludo. Pues yo tampoco contaba con los instrumentos administrativos, ni tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, con la ayuda de ella, pudimos crear esa sección de español, que la llamamos la sección de estudios hispánicos e hispanoamericanos, que funcionó muy bien y que sigue funcionando todavía, y que, bueno, tuvimos años maravillosos con una gran cantidad de estudiantes, ¿no? Y hemos tenido profesores de primera línea. Gracias a ti, tus estudiantes pudieron encontrarse con grandes poetas, grandes escritores, ¿no? Organizamos lo que se llamaban los encuentros de poetas francófonos e hispanófonos, y aprovechando la ayuda un poco de la Maison des Écrivains de París, la ayuda publicitaria del el diario de Boulogne-sur-Mer, La Voix du Nord, el apoyo financiero un poco de la universidad, logramos construir eso y tenerlo durante 12 años seguidos, y han venido poetas de primera línea, ¿no? Entre ellos Carlos de Mondadori, a quien tengo una admiración enorme, el propio Jaume Pont, poeta catalán de primera línea, hemos tenido Serge Pey, Daniel Viga, en fin, la lista es larga, ¿no? de poetas extraordinarios, Jean-Pierre Berguin, se me viene a la cabeza este momento. Volviendo a Fauve Fieras, este compendio que acabas de publicar aquí en Francia y en francés, en él rindes homenaje a una generación de poetas, si no malditos, al margen, ¿no?, de la cultura oficial. En efecto, lo que se trata es de Fauve, podríamos definirle como una interpretación de la escritura, una manera de entender la escritura, y también una manera de explicar el precio que pagan ciertos artistas por llegar a ser lo que quieren ser. En este caso, Marilyn Monroe, Panero, y en el último caso, todos esos jóvenes poetas de mi país, muchos de los cuales desaparecieron, otros que terminaron suicidándose, u otros locos completamente. Entonces, Fauve es el libro de los jóvenes que caen en la desmesura, en el exceso, en este intento de ser lo que quieren ser, vivir como poetas, lo que pedía Bolaño. Estamos viendo imágenes de Marilyn Monroe. Hemos descubierto hace muy poco que era una gran intelectual, ¿no? No solamente un Leía cuerpo. leía enormemente. Tenemos un cliché que nos dan de Marilyn Monroe, ¿no? De la actriz 100% manipulada por el cine, de acuerdo, pero un poco como Brigitte Bardot, la tontita de servicio, ¿no? Nada que ver. Marilyn es una mujer, primero, muy inteligente, y segundo, muy curiosa. Y eso es lo que le lleva a leer y a leer y a leer y a ser lo que fue, ¿no? Una mujer de primera línea también.
Rindes homenaje en tu libro a Leopoldo María Panero, gran poeta español, que murió hace unos años, Sí. después de 40 encerrado en instituciones psiquiátricas. Eso de que de poeta y de loco todos tenemos un poco, ahí se cumple, ¿no? Bueno, Hay que estar loco para ser posiblemente, poeta. tal vez un poquito. Yo creo que también es un otro cliché, ¿no? Porque de poeta, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, eso es lo que se dice. Pero creo que hay muy pocos poetas que tienen la poesía dentro. Y es el caso de Panero. Y el caso de algunos, la lista sería larga también. Pero en mi libro lo que quiero es que es un poema polifónico, porque hay varias voces de varios poetas españoles, ¿no? De todo, contemporáneos de él, amigos de él, gente que le admiró. Lo que quiero mostrar es la verdadera diferencia entre Panero, que para mí es un poeta radical y auténtico, con respecto a los impostores. Hay una poesía falsa, hay muchos falsos poetas que circulan, y son, pero centenas y centenas y centenas, que no pagan nada. O sea, son poetas que suben en ascensor y quieren llegar al Olimpo fácilmente, ¿no? Y tienen becas y ayudas del Estado, y etcétera. Por ahí no es, se lo digo a los poetas. Hay que dejarse la piel Hay para que ser... pagar la piel, hay que dejar, hay que mostrar la piel. Es un ejercicio de tauromaquia, ¿no? Es una performance con la muerte. Te la juegas todos los días. Yo pienso que sí. Ignacio Prat también es uno de los poetas al que rindes homenaje. Curiosamente, fue profesor mío en un instituto de secundaria en Barcelona. La educación, la pedagogía, es la tabla de salvación de los poetas, quizás. Resulta que sí, a veces. Muchos poetas hemos sido profesores, ¿no? Ahora estoy jubilado. Es una ocasión única de tener contacto con los jóvenes. Te salva. La tabla de salvación son los jóvenes. Y siempre encuentras un grupito, 4, 5, 6 por ahí que tienen vocación de poetas. A veces muchos más, ¿ah? Y a veces te encuentras con una clase entera donde todos son poetas. Y hay que impulsarles nada más, y hay que empujarles. Y te encuentras después con que han publicado libros. Tengo muchos exalumnos que son poetas, ¿no? Y buenos. Muy brevemente, ¿qué consejo le darías a un joven poeta, como hizo Rilke, quizás breve? Vivir como poeta. Leer y leer y leer y vivir como poeta. Y el viaje, ¿no? Como decía Rimbaud, viajar, dejarlo todo y empezar el camino nuevamente. Bien, ya lo saben, el compendio Fauve, Fieras, de Ramiro, ha sido editado aquí en Francia por las ediciones Corpus. Muchísimas gracias, Ramiro Oviedo, por haber estado aquí con nosotros, y a ustedes darles cita para una nueva edición de Escala en París.